Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Muy agradecido con el Señor por darme el privilegio de poder llegar hasta el lugar donde usted se encuentra en este momento, para traerle una palabra de ánimo, una voz del cielo que le bendiga, que le anime, que le edifique. Hoy vamos a iniciar un tema que hemos titulado No dejes de sembrar. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando durante los siguientes días de nuestras transmisiones de Facebook Live. No dejes de sembrar. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 16 y 17, que todo fue creado por medio de Él, dice, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, dice la palabra. Y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Algo que nosotros tenemos que entender, amado hermano y hermana, es que todo lo que ha sido creado por Dios. Indistintamente lo que a usted le diga la ciencia, indistintamente lo que usted haya estudiado en la escuela, en el colegio, o lo que digan las diferentes redes sociales, que no son más que mentiras de Satanás, tratando de quitarle la honra y la gloria al único que la merece. Pero usted, que es hijo de Dios y que es hija de Dios, coincide conmigo en que Dios es el creador de todas las cosas. Y el universo en el cual nosotros vivimos es un sistema perfecto que ha sido creado por Dios y además gobernado por leyes universales y también espirituales que son inquebrantables, y que estas leyes rigen su funcionamiento. El problema del ser humano es que cuando ignora esas leyes universales creadas por Dios, al violentar esas leyes, no podemos escapar de la consecuencia de haberlas violentado. Tenemos una ley natural, una ley universal, que nos dice que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y usted puede aplicarlo en todas las facetas de su vida. Es una ley universal. Lo que usted siembra, cosecha. Y la misma Biblia lo refrenda. El mismo apóstol Pablo, cuando usted vaya a la carta a los Gálatas, vas al capítulo 5, versículo 17, Pablo dice que cosechamos lo que sembramos. Es una ley universal. La Biblia a mí me habla de otra ley también universal que nos dice que cuando yo me acerco a Dios, Dios se acerca a mí. Dicho de un modo negativo, si yo me alejo de Dios, Dios se aleja de mí. Como Saúl no quería nada con Dios, entonces Dios tampoco quería nada con Saúl. Hay otra ley universal que aparece allá por el Éxodo, propiamente en Deuteronomio, donde nos dice que la desobediencia acarrea maldición. Es una ley. Cuando obedecemos, nosotros atraemos bendición de Dios. Otra ley universal que también aparece en la Biblia es aquella que nos dice que cuando yo bendigo a otra persona, Dios me bendice a mí. Y esas leyes podemos aplicarlas de una manera positiva o de una manera negativa. Cuando yo bendigo a otros, Dios me bendice. Pero cuando yo no bendigo a los demás, entonces no puedo esperar o pretender que Dios me bendiga a mí. Lo que yo deseo para otra persona, tarde o temprano, eso es lo que yo voy a obtener para mí. Es increíble cómo estas leyes son universales, existen desde tiempos inmemoriales, desde la misma creación del hombre, y van a persistir hasta la segunda venida del Señor. El apóstol Santiago, el hermano de Jesús, escritor de la carta homónima, nos dice en el capítulo 4, versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal.
los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Vean otra ley universal que aparece en las Sagradas Escrituras, que cuando yo me hago amigo de Dios, Dios se hace amigo mío. Si yo quiero ser enemigo de Dios, pues definitivamente Dios estará enemistado conmigo. Usted y yo, amado hermano y hermana, todos los días tomamos decisiones. Algunas relevantes, otras tal vez irrelevantes. Hoy voy a decidir vestir de color blanco. Hoy voy a decidir tomarme un té en vez de un café. Hoy voy a decidir irme por esta ruta y no por esta otra. Sin embargo, hay decisiones muy relevantes que nosotros tomamos en la vida y podemos hacerlas de una manera consciente o inconsciente. Y lo importante o interesante de esas decisiones que usted y yo tomamos es que esas decisiones, sin querer, queriendo, como decía aquel, activa esas leyes universales de las que estamos hablando. Y esas leyes se activan a partir de las decisiones que usted toma. Toma una decisión, se activa una ley. Así de simple. Lo que sucede es que cuando se activa esa ley, aparte de la decisión que yo estoy tomando, puede activarse para nuestro beneficio o puede activarse para nuestro perjuicio, según corresponda. La decisión activa una ley y esa ley trae aparejada una consecuencia, que puede ser positiva o puede ser negativa. Por eso es que cuando hablamos de palabras como accidente, es que eso fue un accidente, es que eso fue un mal cálculo, es que eso jamás esperábamos que sucediera de la manera que sucedió. Otras personas le llaman suerte. Es que es la suerte la que generó ese resultado a partir de esa decisión. Otros hablan acerca de la casualidad. ¿Qué casualidad que sucediera eso? Sin embargo, usted y yo como hijos de Dios sabemos, amado hermano y hermana, que en el diccionario del cielo esas palabras no existen. En el diccionario de la eternidad, la palabra casualidad, la palabra accidente, la palabra mal cálculo, tal vez el vocablo, la palabra suerte, eso no existe en el diccionario del cielo. Lo opuesto a lo que usted y yo llamamos casualidad se denomina causalidad. Hay una gran diferencia entre casualidad o causalidad. Los hijos e hijas de Dios nos referimos a lo que se llama causalidad. Y es que la causalidad de lo que nos habla es, valga la redundancia, que toda causa tiene un efecto. Que todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a esas leyes universales establecidas por Dios. Lo que algunos llaman suerte no es más que el nombre que se le da a una ley que esa persona desconoce. Porque la suerte, amado hermano y hermana, no existe. Nada en este mundo es por casualidad. Los hijos e hijas de Dios no creemos en la suerte. No creemos en las casualidades de la vida, como le llaman muchas personas allá afuera. Nosotros creemos que nuestras decisiones activan leyes que desencadenan consecuencias. Y como lo decíamos ahora, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Por eso es que todo lo que usted y yo hacemos, lo que hace es poner en movimiento una causa. Y esa causa va a traernos a usted y a mí una consecuencia. Y esa consecuencia podrá ser positiva o en su defecto podrá ser negativa. O será una o será la otra. Eso también nosotros podríamos denominarlo, o usted lo ha escuchado, como la ley de la consecuencia, la ley de la retribución
o la ley de la compensación. Tal vez usted ha escuchado esos otros términos para definir esa ley. La misma Biblia ya las había estipulado. Esto de estas leyes universales, usted no tiene que ir a un libro de algún versado en alguna materia de filosofía o algún versado en poesía o una persona que se inspiró y que hizo un bestseller. Ya todo esto, hermano y hermana, está inventado. No hay que inventar lo que está inventado. Yo puedo ir a la Biblia y a mí la Biblia me habla acerca de esa situación. Cuando yo voy, por ejemplo, al libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 8, Salomón me dice a mí, con el palo que pegues serás golpeado. Esto no se inventó hace 20 años con aquel fulano que se escribió esa famosa obra que muchas personas han leído. No, eso ya estaba en la Biblia. Estoy leyendo algo que se escribió hace 3000 años. Salomón escribe, Proverbios 22:8, con el palo que pegues serás golpeado. El mismo Jesús decía en Lucas capítulo 6, versículo 37, hace 2000 años durante su ministerio en la tierra. Si usted no hace señalamientos, no será señalado. Vean qué increíble. Cuando yo señalo a alguien, estoy activando, hermano y hermana, una ley universal. Porque yo, al estar emitiendo juicios bajo criterios prejuiciosos sobre otras personas, muy peligrosamente voy a atraer hacia mí como un efecto boomerang. Yo siempre he pensado que esta vida, en muchas situaciones, actúa como un boomerang. Si yo le deseo bien a usted, yo voy a recibir bien. Si yo lo señalo a usted, tarde o temprano, ese efecto boomerang va a devolverme a mí algún señalamiento. El mismo Jesús decía en Lucas capítulo 6, versículo 38, si usted da, así recibirá. Proporcionalmente a como usted da, y lo vamos a ver con esto de la siembra, que es el tema en el que estamos incorporados, a como usted siembra, así usted también ciega o cosecha. Como usted da, dice Jesús, así también va a recibir. Es un asunto proporcional. El mismo Jesús dice, la medida que usted utilice para medir a otros será la misma medida que será utilizada para medirlo a usted. Vean qué increíble. Y muchas veces pasamos por alto estas situaciones y hemos considerado importante que las conversemos porque eso de las leyes universales, hermano y hermana, nos afectan a todos. Creyentes, no creyentes, buenos, malos, bonitos, feos, sin distingo de género, sin distingo de raza, sin distingo de clase social. Es un tema de afectación al 100% de la humanidad. De la misma manera, me dice Jesús, que usted mida a una persona, así usted será medido también. Todo esto que estamos analizando hasta este momento parte desde un punto de vista muy interesante que aparece en la Biblia y se llama el libre albedrío. El libre albedrío como término no aparece en la Biblia. Eso es un término acuñado mucho tiempo después. Pero sin embargo, ese término lo que resume es lo que la Biblia nos dice a usted y a mí de esa capacidad que tiene el ser humano para optar entre diferentes alternativas. Y esas alternativas que se nos ofrecen van a generar una decisión. Decidir es tener algunas variables y escoger una de todas ellas. Eso es decidir. Esa decisión final que yo tome en base a esas distintas alternativas es donde entra el libre albedrío. Yo tengo la posibilidad de escoger y posteriormente de decidir y en qué me voy a basar yo para decidir. El libre albedrío, hermano y hermana, utiliza lo que se conoce como el deseo o la voluntad. Y que uno en determinado momento aprueba o desaprueba
que uno mismo identifica, uno mismo escoge. Uno es el que se encarga de decir, por aquí nos vamos. De diferentes alternativas, tomamos la decisión por una de ellas y esa decisión fue tomada por nuestros deseos, por nuestras voluntades. Nadie nos empujó, nadie nos puso un revólver en la cabeza, nadie me dijo que lo hiciera o que no lo hiciera. Por eso es que nosotros ante Dios somos inexcusables. No podemos excusarnos culpando a otras personas o culpando al mismo Dios o culpando, qué sé yo, lo que se nos ocurra por aquellas malas decisiones que nosotros hayamos tomado. El libre albedrío me permite escoger. Yo decido. Pero les recuerdo lo que le dije en un principio. Esa decisión activa una ley. Y esa ley me va a traer en consecuencia a la decisión un beneficio o un perjuicio. El ser humano, amado hermano y hermana, decía un pensador griego, y no fue porque a él se le ocurrió, porque eso ya estaba en la Biblia. Un pensador griego decía que usted tiene el 50% de posibilidad de hacer lo bueno y el 50% de posibilidad de hacer lo malo. Imagínese. Como que no tuvo que filosofar mucho para darse cuenta de algo, que usted no necesita tomarse una sopa de 7 cabezas de pescado para poder discernir rápidamente que efectivamente usted tiene la capacidad de hacer el bien y hacer el mal. Sin embargo, esa misma capacidad, ese mismo libre albedrío que yo tengo, me responsabiliza a mí de esas acciones que yo estoy tomando. Y esas acciones que yo me tengo que responsabilizar, puede que cuenten como aciertos o que cuenten como desaciertos. La causa de la decisión es la que va a determinar si fue un acierto lo que yo decidí o si fue un desacierto. Y otra cosa muy importante que también aprendemos en cuanto a esto es que yo puedo controlar qué decidir, porque tengo la gama de posibilidades y porque nadie me está poniendo un revólver en la cabeza. Yo estoy tomando la decisión. Yo puedo controlar la decisión. El problema es que lo que yo no puedo controlar, hermano y hermana, es la consecuencia de esa decisión. La decisión es controlable. Las consecuencias son las que se vuelven incontrolables. Desde el momento en que yo decido, se echa a andar todo un mecanismo que va a generar una consecuencia y no es controlable. Yo no puedo determinar el alcance que va a tener esa decisión que estoy tomando. Por eso es que, hermano y hermana, el poder que nosotros tenemos, porque el libre albedrío es un poder. Es increíble cómo Dios le ha dado al hombre la posibilidad de que el hombre tome la mejor o la peor decisión de su vida. Eso se lo ha dado Dios al hombre y no se lo va a quitar. El hombre va a terminar decidiendo lo que quiere hacer con su eternidad. Dios no lo va a empujar. Satanás a usted no lo puede llevar al infierno. Vean qué interesante. Alguien dice, es que el diablo se lo llevó al infierno. Eso no es verdad. El diablo no se lleva a nadie. El diablo se la pinta a usted. El diablo se la pone en bandeja de plata. Porque él quiere que usted se vaya con él al infierno. Pero yo voy a jugar de abogado del diablo. El diablo no se lleva a nadie al infierno. Aún más. El mismo Jesús dice que el único que puede mandar al ser humano al infierno es el mismo Jesús. Dios es el único que puede mandar al hombre al infierno. Y no porque Dios quiere mandarlo, es porque el hombre lo ha decidido. Nadie manda al infierno a nadie. Dios va a mandar al hombre y a la mujer impía e impío al infierno por decisión propia. Ese es el libre albedrío. Y ese poder que tenemos para hacer lo correcto o lo incorrecto genera una reacción positiva o una reacción negativa. De eso es de lo que estamos hablando. Aquí no hay grises. Aquí no es medio me equivoqué.
Aquí no es un medio gol. O fue gol o no fue gol. O la boté o no la boté. O apunté bien o apunté mal. Aquí no hay grises ni hay zonas intermedias. Eso no existe. Si yo tengo el poder para hacer algo, tengo también, hermano y hermana, el poder de no hacerlo. Y eso tiene que quedar totalmente claro en esta tarde. Yo puedo hacerlo, como también yo puedo no hacerlo. Y no se vale que yo le termine echando la culpa a las demás personas por aquello que yo hago. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Sin embargo, hay una ley muy interesante de un científico que se llamó Newton, que decía que toda acción recibe una reacción opuesta y de igual magnitud. Si usted le da un puñetazo a una pared, la pared le va a impactar a usted su puño con la misma intensidad que usted llevó hacia la pared. Sin embargo, dele un puñetazo a la pared y usted se va a dar cuenta quién es el que va a salir perdiendo. Eso es tal vez lo que los budistas llaman el karma. Pero para nosotros, hermano y hermana, definitivamente ya eso está consignado en la Biblia. Salomón decía en Proverbios capítulo 4, versículo 19, la senda de los malvados está en completa oscuridad. Los que la siguen, dice Salomón, ni siquiera saben con qué tropiezan. Acción y reacción. Lo que siembro, eso cosecho. Y las acciones que usted y yo tomamos, tarde o temprano, tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez dentro de 9 meses, no sé si quiere jugarse el chance, pero tal vez dentro de 9 meses, esa acción que usted está cometiendo hoy, es muy probable que le llegue a repercutir. Y tarde o temprano, será sobre su vida misma la que repercuta esa acción. Si nuestras acciones son buenas, vamos a recibir consecuencias positivas. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo ha inventado nadie, ni el genio más genio. Eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel a través de Moisés. Si nuestras acciones son buenas, recibiremos consecuencias positivas. Pero si son malas, acabaremos recibiendo también nuestro merecido. Por eso, hermano y hermana, usted y yo, hoy, en este presente, somos el resultado de nosotros mismos. Somos el resultado de nuestras decisiones. Y de esto vamos a hablar, si Dios lo permite, mañana viernes a las 4 de la tarde, hora de Costa Rica, 7 de la noche, hora de Argentina. Eres el resultado de ti mismo. Tu presente es el resultado de lo que usted decidió en el pasado. Y eso no lo estoy inventando yo. Eso lo vamos a ver mañana a la luz de las Sagradas Escrituras. Te alabamos, te honramos, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido para escudriñar tu palabra, para hablar, Señor, acerca de tus asuntos, para poder tener un tiempo de meditación, un tiempo de reflexión acerca de cómo estamos conduciendo nuestras vidas y del por qué nos encontramos en ese momento, en la situación en la que estamos. Que durante el resto de estas sesiones, Señor, a través de tu Santo Espíritu puedas ayudarnos, direccionarnos hacia lo mejor que nosotros tenemos que hacer, Señor, cada uno individualmente. Gracias por este tiempo de palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Le invito para que nos acompañe mañana a las 4 de la tarde. Este tema apenas inicia. Tenemos muchísimo de qué hablar y esperamos edificarle a través de la palabra del Señor. Buenas tardes.